Por fin, sin el viejo. Sangrita mi hijo Miguel, mientras corto el pastel frente a todos los invitados en su fiesta cruel. Risas y vítores en mi propia sala, en mi propia casa, mientras mi nuera Valentina levanta los brazos alto y grita, ¡Libertad! Los aplausos resuenan como golpes en mi pecho. Ricardo, el mejor amigo de mi hijo, levanta su copa de tequila. Un brindis por la nueva etapa sin cargas, dice. Todos festejan, todos ríen, todos aplauden mientras sostengo con manos temblorosas los papeles que acabo de firmar. Esta es mi fiesta de expulsión, como ellos la llamaron. Una celebración porque, supuestamente, me voy de aquí para siempre. Mi propia familia organizó una fiesta para celebrar mi salida como si fuera la mejor noticia del mundo. Las letras rojas sobre el pastel, que parecen sangre, forman la frase «Por fin sin el viejo», y cada invitado parece más feliz que el anterior. Hay globos colgando del techo, serpentinas por todas partes, y música de mariachi sonando como si esto fuera una quinceañera o un bautizo. Pero lo que están celebrando es mi partida, mi expulsión, mi humillación total. Mi nombre es Don Roberto. Tengo 67 años, y este debería ser el momento más doloroso de mi vida. Debería estar llorando, suplicando, rogándoles que no me echen de la casa que construí con mis propias manos junto a mi difunta esposa. Esta es la casa donde crié a Miguel, donde le di todo, donde sacrifiqué mis sueños para que él pudiera tener los suyos. Esta casa donde cada ladrillo, cada ventana, cada rincón tiene pedazos de mi alma y mi historia. Pero hay algo que ellos no saben, algo que acabo de hacer mientras firmaba esos papeles frente a todos. Mientras celebraban mi humillación, firmé algo más, y lo que firmé convertirá sus risas en las lágrimas más amargas que han derramado en sus vidas. Porque cuando descubran lo que realmente puse en esos documentos, cuando se den cuenta de lo que acabo de hacer mientras brindaban por mi desgracia, la sonrisa burlona de Valentina se congelará para siempre. Los aplausos de Ricardo se convertirán en gritos de desesperación. Y mi hijo Miguel, este hijo al que le di todo en la vida, entenderá que subestimó completamente a su propio padre. Valentina me mira con esos ojos llenos de desprecio, como si fuera basura que finalmente están sacando de la casa. Lleva un vestido rojo como si estuviera en una fiesta de Año Nuevo, celebrando la liberación de un suegro molesto. Sus amigas la rodean, todas vestidas elegantemente, todas riéndose del pobre viejo que está siendo echado de su propia casa. Un brindis para que don Roberto pueda finalmente ser feliz en el asilo. Grita Valentina y todos levantan sus copas. El asilo. Esa es su versión. Me dicen que es por mi propio bien, que estaré mejor cuidado, que ya no pueden manejar mi responsabilidad. Pero yo conozco la verdad. Los escuché planeando todo esto. Escuché sus verdaderas intenciones, sus planes de vender esta casa tan pronto como me fuera. Miguel se acerca a mí con una sonrisa que no llega a sus ojos. «Papá, ¿firmaste todo? Ahora podemos celebrar tu nueva etapa». Coloca su mano en mi hombro como si me consolara, pero su toque es frío, calculado. Este hijo que crié con amor infinito, a quien protegí de todo daño, ahora me está echando de mi propia casa como si fuera un intruso. Pero para entender cómo llegué a este momento, necesito contar toda la historia. Porque lo que está sucediendo ahora no comenzó hoy. Comenzó hace meses, cuando descubrí quiénes eran realmente las personas que vivían bajo mi techo. Cuando encontré las conversaciones secretas, los planes ocultos, las mentiras que tejían a mis espaldas como una telaraña venenosa. Todo comenzó una tarde de marzo, cuando regresé temprano del mercado y escuché voces en la cocina. Voces hablando de mí como si fuera una carga, como si fuera algo de lo que necesitaban deshacerse. Esa tarde, mi mundo cambió para siempre, aunque ellos nunca se dieron cuenta de que los había escuchado. Y fue esa tarde cuando comencé a planear lo que está sucediendo ahora mismo. Mientras continúan celebrando, sin saber que su alegría está a punto de convertirse en la peor pesadilla de sus vidas. Los miro uno por uno, grabando esta escena de traición en mi memoria. Muy pronto recordarán este momento, pero por razones completamente diferentes. Muy pronto entenderán que el viejo al que están despreciando ha preparado la sorpresa más grande de sus vidas. Hace 6 meses, mi vida parecía perfecta. Vivía en esta hermosa casa de 2 plantas
que construí con mi difunta esposa, Guadalupe, hace 30 años. Miguel había vuelto a vivir conmigo después de su divorcio, trayendo consigo a su nueva novia, Valentina, quien pronto se convirtió en mi nuera. Al principio, pensé que era una bendición tener familia alrededor, especialmente después de estar solo durante 3 años desde la muerte de Guadalupe. Valentina llegó con su sonrisa encantadora y palabras dulces. «Suegro, qué casa tan hermosa tiene usted», me dijo admirando cada rincón. «Miguel me contó que la diseñó usted mismo». Yo, ingenuo como soy, me sentí halagado. Finalmente, tenía una nuera que parecía apreciar todo lo que Guadalupe y yo habíamos construido juntos. Me ayudaba en la cocina, preguntaba sobre las fotos familiares e incluso me pedía consejos sobre jardinería. Miguel también parecía haber madurado después de su primer matrimonio fallido. Pensé que había aprendido la lección. Ayudaba con las compras pesadas, arreglaba cosas que se rompían en la casa y por las noches los tres cenábamos como una familia normal. Papá, Valentina y yo estamos tan agradecidos de quedarnos aquí mientras ahorramos para nuestro propio lugar, me dijo. Y yo respondí, esta también es tu casa, mijo. No hay prisa. Qué tonto fui. Qué ciego durante esos primeros meses. Porque mientras yo pensaba que estaba viviendo mis últimos años rodeado de amor familiar, ellos ya estaban calculando cuánto valía mi propiedad. Mientras yo cocinaba sus comidas favoritas y lavaba su ropa, ellos ya estaban planeando mi futuro en un asilo. Mientras yo les daba toda mi confianza, ellos ya estaban tejiendo la red que me atraparía. La primera señal extraña fue cuando Valentina comenzó a hacer comentarios sobre mi edad. «Don Roberto, ¿no se cansa manteniendo una casa tan grande?», me preguntó mientras limpiábamos juntos. «Es mucho trabajo para alguien de su edad». Al principio pensé que estaba genuinamente preocupada por mí. Tal vez debería considerar algo más pequeño, más fácil de cuidar, insistió. Y yo respondí que esta casa era mi vida, que cada rincón tenía recuerdos de Guadalupe, que nunca la dejaría. Miguel también comenzó a cambiar sutilmente. Su conversación empezó a girar en torno a mis finanzas. «Papá, ¿has pensado en invertir tu dinero de manera más inteligente?», preguntaba durante los desayunos. «Podrías obtener mejores rendimientos en otro lugar». Hablaba de fondos de inversión, cuentas con mayor interés, la importancia de diversificar mis activos. Y yo, confiando en su educación universitaria, comencé a considerarlo. Pero el momento que cambió todo sucedió esa tarde de marzo. Había ido al mercado a comprar ingredientes para el pastel de chocolate favorito de Miguel. Era su cumpleaños la semana siguiente y quería sorprenderlo. Regresé más temprano de lo habitual porque había olvidado mi lista de compras y necesitaba verificar qué más faltaba. Entré por la puerta trasera como siempre lo hacía cuando cargaba bolsas pesadas. Fue entonces cuando escuché sus voces en la cocina. «Ya no soporto vivir con el viejo», dijo Valentina, con una voz que nunca había usado frente a mí. Una voz llena de desprecio, agotamiento, disgusto. Siempre está preguntando qué estamos haciendo, a dónde vamos, cuándo regresamos. Es insoportable. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me quedé congelado detrás de la puerta, sosteniendo las bolsas del mercado, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Lo sé, mi amor», respondió Miguel con una voz igualmente fría. «Pero tenemos que ser pacientes hasta que firme los papeles del asilo. Tenemos que seguir fingiendo». Las palabras me golpearon como martillazos en el pecho. «Además», continuó mi hijo, «esta casa vale al menos 10 millones de pesos. Una vez que esté internado podemos venderla y comenzar nuestra vida real». Valentina dio una risa cruel que heló mi sangre. «Imagina todo lo que podemos hacer con ese dinero. El viaje a Europa que siempre quisimos, el departamento en el centro, el coche nuevo, todo lo que hemos tenido que posponer por vivir con él». Y Miguel respondió, «Solo tenemos que convencerlo de que es por su propio bien, que necesita cuidado especializado, que no podemos darle la atención que merece». Mis piernas casi ceden. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. El hijo que había criado con tanto amor, a quien le había dado todo, estaba planeando internarme en un asilo para quedarse con mi casa. La nuera que me sonreía cada mañana, que me abrazaba y me llamaba papito, me veía como una carga insoportable de la que deshacerse. «Ricardo nos ayudará con lo legal»,
continuó Miguel. Su hermano trabaja en uno de los mejores asilos de la ciudad. Dice que por 15,000 pesos al mes estaría bien cuidado. 15,000 pesos al mes. Eso era mi vida para ellos. Una factura mensual que pagar mientras disfrutaban de mi herencia. Hubo pasos acercándose y rápidamente salí por donde había entrado. Dejé las bolsas en el coche y me senté allí durante 1 hora llorando en silencio. Cuando finalmente entré, Valentina me saludó con su sonrisa falsa de siempre. ¿Cómo estuvo el mercado? ¿Encontró todo lo que necesitaba? Y tuve que fingir que todo estaba bien, que no había escuchado nada, que todavía era el mismo viejo ingenuo que creía en su amor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, planeando qué hacer con la información que había descubierto. Al principio, pensé en confrontarlos directamente, pero luego me di cuenta de que eso solo aceleraría sus planes. Tenía que ser más inteligente. Tenía que jugar el mismo juego, pero mejor. Al día siguiente, comencé a actuar como un detective en mi propia vida. En las semanas siguientes, fingí que todo era normal mientras secretamente reunía evidencia de la traición que se tramaba bajo mi propio techo. Cada mañana, preparaba el desayuno con una sonrisa, pero por dentro mi corazón se rompía un poco más cada vez que Valentina me abrazaba falsamente, o cuando Miguel preguntaba cómo había dormido su querido papá. Comencé a escuchar conversaciones telefónicas desde mi habitación. Valentina hablaba con sus amigas sobre el problema del suegro y cómo se resolvería definitivamente pronto. Miguel llamaba a Ricardo casi todos los días para coordinar la operación, como la llamaban. Descubrí que ya habían visitado 3 asilos diferentes, comparando precios y servicios, como si estuvieran comprando un electrodoméstico. Incluso encontré folletos escondidos en su habitación con información sobre cuidado geriátrico, especializado, pero lo que más me dolió fue encontrar un cuaderno donde Valentina tenía una lista detallada de todo lo que planeaban hacer con mi dinero. Había escrito: casa 10 millones de pesos, coche de Guadalupe, 350,000 pesos, joyas de Guadalupe 1.2 millones de pesos, muebles antiguos, 450,000 pesos, total aproximado 12 millones de pesos. Y abajo, asilo, mensual, 15,000 pesos, gastos anuales, 180,000 pesos, ganancia neta por año 11,820,000 pesos. Toda mi vida reducida a números en un cuaderno, como si fuera un negocio a liquidar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, mientras ellos dormían, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Saqué de mi caja fuerte los documentos más importantes de mi vida. Mi testamento, la escritura de la casa, mis estados de cuenta bancarios. Los puse en una carpeta especial que escondí en el fondo de mi armario. Al día siguiente, temprano en la mañana, mientras aún dormían, salí de la casa con la excusa de una cita médica. Mi primera parada fue en la oficina del licenciado Morales, el abogado que había manejado todos los asuntos legales de Guadalupe y míos durante los últimos 20 años. Morales es un hombre honesto de unos 50 años que siempre nos trató con genuino respeto y cuidado. Cuando entré en su oficina esa mañana, llevaba mis lentes oscuros para ocultar las ojeras de llorar y el insomnio. «Don Roberto, qué grata sorpresa», dijo Morales, levantándose de su escritorio para saludarme. «¿Cómo está usted? ¿Y cómo le va a Miguel con la nueva relación?» Si él supiera, pensé. «Licenciado, necesito hacer algunos cambios muy importantes en mis documentos legales», dije sin rodeos. «Y necesito que esto quede entre nosotros, absolutamente confidencial». Le conté toda la historia, cada palabra que había escuchado, cada plan que habían hecho, cada detalle de la traición que estaba viviendo. Morales escuchó en silencio, y vi su expresión cambiar de sorpresa a indignación y luego a profunda tristeza. «Lo siento mucho, don Roberto. No puedo creer que Miguel sea capaz de algo así», dijo finalmente. «Pero lo protegeremos. Nos aseguraremos de que nadie pueda abusar de usted». Fue entonces cuando nació mi plan de venganza. Morales me explicó todas las opciones legales que tenía, y juntos planeamos la estrategia perfecta. Primero, cambiamos completamente mi testamento.
Miguel, que antes heredaba todo, ahora no recibiría ni un centavo. Segundo, establecimos un fideicomiso especial de protección que me blindaría de cualquier intento de internarme contra mi voluntad. Y tercero, la parte más brillante del plan, preparamos una donación especial que se activaría en el momento exacto que yo quisiera. ¿Está seguro de esto?, preguntó Morales mientras revisábamos los documentos finales. Una vez que activemos este plan, no hay vuelta atrás. Respondí con una determinación que no sabía que tenía. Licenciado, ellos ya tomaron una decisión sobre mi futuro. Ahora yo estoy tomando la mía sobre el de ellos. En los meses siguientes, mientras Miguel y Valentina intensificaban su campaña para convencerme de ir al asilo, me convertí en el mejor actor del mundo. Fingí que sus argumentos me estaban convenciendo lentamente. Tal vez tengan razón, decía durante las cenas. Esta casa es demasiado grande para mí solo, y veía sus ojos iluminarse con codicia y emoción. Valentina aumentó su afecto falso, me traía té por las tardes, me compraba revistas e incluso me llevó a visitar uno de los asilos para que viera lo bonitos que eran. Y yo actuaba como el viejo confundido que estaba siendo persuadido, mientras por dentro planeaba su destrucción total. Miguel se volvió aún más manipulador con el paso de los días. Papá, en el asilo tendrás amigos de tu edad, actividades recreativas, enfermeras las 24 horas, me decía mientras me abrazaba con esos brazos que alguna vez me dieron seguridad y ahora solo me daban náuseas. Valentina y yo te visitaremos cada fin de semana. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en palabras dulces. Pero mi red de apoyo secreto estaba creciendo. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, había notado que algo extraño estaba sucediendo. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi jardín, se acercó y me dijo: «Don Roberto, ¿está bien? Se ve diferente últimamente». Y yo, después de guardar el secreto durante tanto tiempo, decidí confiar en ella. Doña Carmen tiene 72 años, pero su mente es más aguda que la de muchos jóvenes. Cuando le conté toda la historia, su reacción fue inmediata. «Esos sinvergüenzas no se saldrán con la suya. ¿Cómo puedo ayudar?». Fue entonces cuando supe que tenía una verdadera aliada en esta guerra que mi propia familia me había declarado. Entre doña Carmen, el licenciado Morales y yo perfeccionamos cada detalle del plan. Doña Carmen se convirtió en mis ojos y oídos cuando yo no estaba en casa. Me contaba sobre los visitantes que recibían, las llamadas que hacían e incluso los paquetes que llegaban. «Ayer llegó una caja grande de una compañía de mudanzas», me informó una tarde, y Valentina estaba tomando fotos de todos los muebles de la sala. Morales, por su parte, había preparado todos los documentos legales necesarios. «Todo está listo, don Roberto», me confirmó durante nuestra última reunión secreta. «En el momento en que usted diga la palabra clave, los documentos se activarán automáticamente. Y créame, será la sorpresa más grande de sus vidas». Mientras tanto, yo seguía perfeccionando mi actuación como un viejo vulnerable. Comencé a olvidar cosas ocasionalmente, a confundirme con las fechas, a actuar como si realmente necesitara más cuidado. «¿Qué día es hoy?», preguntaba a veces durante el desayuno, y los veía intercambiar miradas satisfechas, creyendo que su plan estaba funcionando perfectamente. La fecha se acercaba. Habían elegido mi cumpleaños número 68 para hacer la propuesta oficial del asilo. Valentina incluso sugirió hacer una pequeña fiesta familiar donde me entregarían los papeles como si fuera el mejor regalo del mundo. «Será perfecto», la escuché decir por teléfono. «Diremos que es una nueva etapa en su vida, que se lo merece después de tantos años de trabajo». Pero yo ya había preparado la verdadera sorpresa para esa fecha. Y mientras ellos planeaban mi humillación final, yo me preparaba para darles la lección más cara de sus vidas. Porque si querían jugar sucio, yo les iba a mostrar quién era el verdadero maestro de ese juego. En la semana previa a mi cumpleaños número 68, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, aunque ellos pensaban que yo no notaba nada. Miguel y Valentina susurraban constantemente en las esquinas, hacían llamadas telefónicas que interrumpían bruscamente cuando yo aparecía, y recibían visitas extrañas de personas que decían ser consultores financieros, pero que en realidad eran empleados del asilo donde planeaban internarme.
Una tarde, mientras fingía tomar una siesta en mi habitación, escuché la conversación más cruel de todas. Valentina estaba hablando con una amiga por teléfono en el jardín, pensando que no podía escucharla desde mi ventana. «Sí, mija, por fin llegó el momento», decía con una voz llena de emoción maliciosa. «Mañana le presentaremos los papeles. Tenemos todo listo. El contrato del asilo, los documentos de transferencia de la casa, e incluso conseguimos un doctor que certifique que necesita cuidado especializado». Mi sangre se heló cuando escuché la siguiente parte. «El doctor Ramírez nos ayudará». Ricardo lo contactó, y por 5,000 pesos firmará una declaración diciendo que don Roberto tiene signos tempranos de demencia senil. Con eso, legalmente podemos tomar todas las decisiones por él. 100,000 pesos. Eso era lo que valía mi dignidad para un doctor corrupto dispuesto a mentir sobre mi salud mental. Valentina continuó. «Lo mejor es que él piensa que lo amamos. Sigue cocinando para nosotros, lavando nuestra ropa, limpiando la casa. Es tan patético que no tiene idea de lo que le espera». Su risa me atravesó como dagas. Esta mujer a quien había tratado como una hija, que dormía bajo mi techo, que comía mi comida, me veía como un objeto desechable del que deshacerse. Esa noche no pude cenar. Les dije que tenía un poco de dolor de estómago. Y Valentina, en su actuación perfecta, me preparó té de manzanilla y me trajo galletas a mi habitación. «Descanse, papito», dijo con esa voz dulce que ahora sabía era completamente falsa. «Mañana será un día muy especial para usted». Sí, muy especial, pero no de la manera que ella imaginaba. A las 12:00 de la madrugada, cuando estaba seguro de que dormían profundamente, tomé mi teléfono y marqué el número de Morales. «Es hora», susurré. «Mañana activarán su plan. Tengo que activar el mío antes de que sea demasiado tarde». Morales me tranquilizó. «Todo está preparado, don Roberto. Los documentos están listos. Los testigos están confirmados. Y la sorpresa que les espera será inolvidable». También llamé a doña Carmen, quien había sido mi cómplice perfecta todos estos meses. «Mañana es el gran día», le dije. «¿Está lista para su papel?» Y ella respondió con la determinación de una guerrera. «He estado esperando este momento desde que me contó todo, mi querido don Roberto. Van a descubrir de qué estamos hechas las mujeres de nuestra generación». Mi cumpleaños amaneció gris y lluvioso, como si hasta el clima supiera que se avecinaba una tormenta. Miguel y Valentina se levantaron temprano y pasaron toda la mañana corriendo de un lado a otro, organizando mi sorpresa. Según ellos, los vi meter cajas de mudanza en el garaje, como si ya estuvieran preparando mi partida. La audacia era increíble. Estaban organizando mi expulsión el día de mi cumpleaños. A las 3:00 de la tarde, los invitados para mi fiesta de cumpleaños comenzaron a llegar, pero yo sabía que en realidad era mi funeral social. Ricardo llegó primero, cargando una botella cara de tequila, como si realmente hubiera algo que celebrar. Luego llegaron las amigas de Valentina, todas vestidas elegantemente, todas sonriendo falsamente mientras me felicitaban por llegar a tan linda edad. La hermana de Valentina, una mujer llamada Rosa, quien siempre me trató con apenas disimulado desprecio, llegó con un ramo de flores marchitas. «Feliz cumpleaños». «Don Roberto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que este nuevo año de vida le traiga muchos cambios positivos». Los cambios que ella esperaba para mí eran muy diferentes de los que yo había preparado. El licenciado Morales llegó puntualmente a las 4:00. Como habíamos acordado, para todos los demás, era solo el abogado de la familia que venía a desearme feliz cumpleaños. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, vi en los suyos la confirmación de que todo estaba listo. «Don Roberto, qué placer verlo en su día especial», dijo, dándome un abrazo discreto. «Espero que reciba exactamente lo que merece hoy». Doña Carmen también llegó, cargando un pastel casero que había hecho especialmente para la ocasión. «No podía faltar al cumpleaños de mi vecino favorito», anunció, colocando el pastel sobre la mesa. Valentina la miró con irritación apenas disimulada, claramente molesta por la presencia de un testigo no planeado, pero no podía echarla sin parecer grosera frente a todos los invitados. A las 5:00 en punto,
Cuando todos estaban reunidos en la sala, Miguel pidió silencio. Familia y amigos, comenzó con una voz solemne que me daba náuseas. Hoy no solo estamos celebrando el cumpleaños de mi querido papá, sino que también queremos anunciar una decisión muy importante que cambiará su vida para bien. Valentina se acercó a mí con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que ahora me parecía de serpiente. Don Roberto, mi querido suegro, hemos investigado mucho y encontramos el lugar perfecto para que disfrute sus años dorados con todo el cuidado que merece. Sacó folletos coloridos del asilo y los colocó frente a mí, como si fueran propaganda de un resort de lujo. Miguel, continuó el teatro, papá, sabemos que mantener esta casa es mucho trabajo para ti. En la residencia Valle Dorado tendrás enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, amigos de tu edad, y nosotros te visitaremos constantemente. Mentira tras mentira, envuelta en palabras que sonaban como preocupación, pero olían a traición. Ricardo se levantó y añadió su parte del guión. Don Roberto, mi hermano Leonardo trabaja allí y me asegura que es el mejor lugar de la ciudad. Estará muy feliz. Y todas las amigas de Valentina empezaron a aplaudir como focas entrenadas, diciendo cosas como qué hijos tan atentos y qué suerte tiene de tener una familia que se preocupa tanto por usted. Pero lo peor aún estaba por venir. Valentina colocó los documentos frente a mí y me entregó una pluma dorada. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí, dijo, señalando las líneas marcadas con una X. Estos son los papeles de admisión al asilo y algunos documentos para facilitar el manejo de sus finanzas mientras está allá. ¿Manejo de mis finanzas? ¡Qué manera tan elegante de decir robar todos tus bienes! Tomé la pluma con manos temblorosas. No por nervios, sino por rabia contenida. Todos me observaban expectantes, creyendo que estaban a segundos de lograr su objetivo. Miguel colocó su mano en mi hombro con falsa ternura. Es lo mejor para ti, papá. Confía en nosotros. Fingí leer los documentos cuidadosamente, mientras en realidad disfrutaba los últimos momentos de su ignorancia. Valentina tamborileaba sus dedos impacientemente sobre la mesa. Ricardo sonreía como si ya estuviera contando su comisión. Las amigas susurraban entre ellas, probablemente preguntándose si recibirían algo por su apoyo moral durante la transición. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levanté la vista y dije, está bien. Si ustedes creen que es lo mejor para mí, confío en su juicio. Y comencé a firmar papel por papel, línea por línea, mientras todos suspiraban aliviados y comenzaban a sonreír abiertamente. Pero lo que no sabían es que esos no eran los únicos documentos que se firmarían esa tarde. Morales tenía en su carpeta papeles completamente diferentes, papeles que cambiarían el juego en cuestión de minutos. Y cuando terminé de firmar su trampa, les iba a mostrar la mía. Cuando terminé de firmar el último documento del asilo, el silencio en la habitación duró solo unos segundos antes de explotar en aplausos y vítores de alegría. Valentina fue la primera en abrazarme, con lágrimas falsas en sus ojos. ¡Ay, va a ser tan feliz! Es el mejor regalo de cumpleaños que pudo haberse dado. Sus palabras me sonaban vacías, como un eco en una tumba. Miguel se acercó y besó mi frente con una ternura que ahora sabía era completamente fingida. «Papá, estoy tan orgulloso de ti por tomar esta decisión valiente», dijo, mientras tomaba los documentos firmados como trofeos de guerra. «Mañana manejaremos los arreglos para que puedas mudarte la próxima semana». Ricardo levantó su copa de tequila y propuso un brindis. Por don Roberto y su nueva etapa, llena de felicidad y tranquilidad. Todos levantaron sus copas, todos sonrieron, todos celebraron como si acabaran de presenciar algo hermoso, en lugar del espectáculo cruel de codicia que realmente era. Pero entonces el licenciado Morales carraspeó y se puso de pie. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz profesional que cortó la celebración como un cuchillo. «Pero antes de que terminemos esta reunión especial, hay algunos documentos adicionales que el señor don Roberto necesita firmar. Asuntos legales de rutina que podemos resolver ya que estamos todos aquí». Valentina frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción de su momento triunfal. «¿Qué tipo de documentos?».
Preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero traicionaba su nerviosismo. Miguel también se veía confundido. «Licenciado, ¿no podemos hacer esto otro día? Hoy es un día de celebración». Morales sonrió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante 20 años de práctica legal. «Oh, no se preocupen. Son solo algunos papeles relacionados con el testamento de don Roberto. Nada complicado, pero es mejor tenerlos actualizados antes de cualquier cambio de residencia». Sacó una carpeta gruesa de su maletín, llena de documentos oficiales con sellos notariales y firmas. Vi la cara de Miguel iluminarse con codicia apenas disimulada. Probablemente pensaba que finalmente iba a conocer los detalles exactos de la herencia que había estado esperando. Valentina también se acercó, tratando de asomarse sobre el hombro de Morales para ver qué decían los papeles. «¿Puedo preguntar de qué se trata exactamente?», insistió Valentina, con esa voz dulce que ahora me daba escalofríos. «Solo queremos asegurarnos de que don Roberto entienda todo lo que está firmando». La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no estuviera tan furioso. Ella preguntando sobre mi comprensión después de engañarme durante meses. Morales abrió los documentos sobre la mesa de centro. Todos se inclinaron como buitres olfateando carroña. «Verán», explicó con calma profesional impecable, «el señor don Roberto ha decidido hacer algunos cambios importantes en la distribución de sus bienes. Cambios que entrarán en efecto inmediatamente después de su mudanza al asilo». Miguel se frotó las manos inconscientemente, un gesto que había hecho desde niño cuando se emocionaba por algo. «¿Qué tipo de cambios, papá?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero goteaba expectativa. «Espero que no sea nada complicado». Tomé los documentos en mis manos y fingí leerlos cuidadosamente, aunque ya conocía cada palabra de memoria. Morales y yo los habíamos revisado docenas de veces en los últimos meses. «Bueno», dije con una voz temblorosa que todos interpretaron como emoción senil, «he decidido que es tiempo de ser generoso con las personas que realmente se preocuparon por mí y me amaron durante estos años difíciles». Valentina prácticamente se relamió los labios. «Eso suena maravilloso. Estoy segura de que ha tomado decisiones muy sabias». Sus ojos brillaban con la codicia de alguien que cree estar a punto de ganarse la lotería. Ricardo se acercó más, claramente esperando que su ayuda con los arreglos del asilo fuera recompensada de alguna manera. Las amigas de Valentina susurraban entre ellas, probablemente preguntándose si recibirían algo por su apoyo moral durante esta transición. Doña Carmen, mi querida cómplice, permanecía en silencio en su esquina, pero pude ver un destello de anticipación en sus ojos. Ella era la única en esa habitación, además de Morales y yo, que sabía lo que realmente estaba a punto de suceder. «El primer documento», anunció Morales con una voz clara y fuerte para que todos pudieran escuchar, «es una donación en vida de la propiedad ubicada en esta dirección». Señaló las paredes a nuestro alrededor, y vi los ojos de Miguel abrirse con emoción. «El señor don Roberto ha decidido donar esta casa, valuada en 10 millones de pesos». Hubo un silencio total. Miguel se inclinó hacia adelante. Valentina contuvo la respiración. Ricardo sonrió en anticipación de buenas noticias. Todos esperaban escuchar el nombre de Miguel, o tal vez el de Valentina, o ambos como pareja. A la señora doña Carmen Costa, su vecina y amiga de muchos años, terminó Morales con una voz clara como una campana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue como si una bomba hubiera explotado en medio de la sala, y todos quedaron mudos por el shock. Vi la sonrisa congelarse en el rostro de Valentina. La mandíbula de Miguel cayó. Ricardo parpadeó repetidamente como si hubiera escuchado mal. «¿Perdón?», tartamudeó Valentina, después de lo que pareció una eternidad. «¿Doña Carmen?». Su voz se había vuelto aguda, casi histérica. Doña Carmen se levantó lentamente, con la dignidad de una reina, y se acercó a la mesa. «Muchísimas gracias, mi querido don Roberto», dijo con una sonrisa genuina. «Es un honor recibir esta demostración de confianza de su parte». Y luego, volteándose hacia los demás, con una sonrisa que podría cortar vidrio, añadió, «Espero que podamos seguir siendo buenos vecinos». Miguel se levantó tan bruscamente que tiró su silla. «Espera un momento».
Esto tiene que ser un error. Su voz se había vuelto grave, amenazante. «Papá, no puedes regalar mi herencia a una extraña». «¿Tu herencia?», repetí con una voz que de repente se volvió fuerte y clara, sin rastro del viejo confundido que había estado interpretando. «¿Desde cuándo esta casa es tu herencia, Miguel?». Valentina se acercó a mí con ojos llenos de lágrimas de rabia. «Don Roberto, esto es una locura. No puede hacer esto. Somos su familia». La palabra familia salió de su boca como un insulto, pero aún no había terminado. Morales sacó el segundo documento de la carpeta. «También tenemos aquí», continuó imperturbable, «la cancelación del testamento anterior y la creación de uno nuevo donde el señor Miguel Thompson queda completamente desheredado por conducta indigna hacia el testador». Esta vez el silencio fue aún más profundo. Miguel se tambaleó como si lo hubieran golpeado. «¿Desheredado?», susurró. «¿Completamente desheredado?». «Pero esperen», dijo Morales con una sonrisa mostrando todos sus dientes. «Hay más». «El tercer documento», continuó Morales, sacando otro papel oficial de su carpeta. «Es una orden de desalojo inmediato contra Miguel Thompson y Valentina Ramos, efectiva desde este momento». Su voz resonó en la habitación como un martillo judicial. «Tienen exactamente 24 horas para desalojar esta propiedad con todas sus pertenencias». Valentina se puso pálida como un fantasma. «Esto no puede ser legal», gritó con una voz ahogada. «No pueden echarnos así. Vivimos aquí. Tenemos derechos». Sus manos temblaban mientras gesticulaba desesperadamente, como si pudiera cambiar la realidad con sus movimientos. Miguel se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto en él, una mezcla de rabia, incredulidad y pánico. «Papá, esto es imposible. No puedes hacer esto. Soy tu hijo, tu único hijo». Su voz se había vuelto grave y amenazante, pero por primera vez en meses no sentí ningún miedo. Al contrario, me llenó una satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. «¿Mi hijo?», repetí levantándome lentamente de mi silla. «Mi hijo no habría planeado internarme en un asilo para robarme mi casa. Mi hijo no habría falsificado documentos médicos. Mi hijo no habría celebrado mi humillación con una fiesta». Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra, y vi a todos los invitados retroceder, como si mis palabras fueran balas. Ricardo intentó intervenir con su sonrisa de vendedor, que ahora parecía una mueca grotesca. «Don Roberto, creo que hay un malentendido. Solo queríamos ayudar», pero Morales lo interrumpió mostrando otro documento. «Señor Ricardo Anderson», dijo Morales con una voz que podría congelar el infierno, «tengo aquí una copia de su conversación telefónica con el doctor Ramírez del Hospital San Rafael, donde acordaron falsificar un certificado médico por 5,000 pesos para declararlo mentalmente incapaz. ¿Le gustaría que leyera la transcripción completa frente a todos?». La cara de Ricardo cambió de color 3 veces en 5 segundos, de bronceado a pálido y luego a un verde enfermizo. Yo nunca. Esto es imposible», tartamudeó mientras retrocedía hacia la puerta, como un criminal atrapado con las manos en la masa. «Oh, pero es posible», intervine con una sonrisa que debió haberles helado la columna vertebral. «Verán, durante estos últimos meses, mientras ustedes planeaban mi destrucción, yo he estado grabando cada conversación, fotografiando cada documento, recolectando cada pieza de evidencia de su traición. Saqué un pequeño dispositivo de grabación de mi bolsillo, incluyendo la conversación de esta tarde, donde Ricardo confirmó todos los detalles del plan. Las amigas de Valentina comenzaron a murmurar entre ellas, claramente incómodas de estar en medio de un escándalo legal. Rosa, la hermana de Valentina, se dirigió hacia la puerta discretamente, obviamente queriendo huir antes de que le salpicara más suciedad. Valentina se abalanzó sobre mí, con los ojos inyectados de sangre por la rabia. «Viejo manipulador, nos tendiste una trampa». Pero doña Carmen se interpuso, sorprendentemente ágil para sus 72 años. «Cuidado con cómo le habla al dueño de mi casa», dijo doña Carmen con una voz que goteaba autoridad. «Ahí sí, escuchó bien. Mi casa. Así que le sugiero que empiece a empacar inmediatamente». Miguel se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza, como si finalmente estuviera captando la magnitud del desastre. «¿Todo el tiempo?».
¿Lo supiste todo el tiempo?, murmuró sin levantar la vista. ¿Desde cuándo? Desde esa tarde de marzo, respondí con una calma que admiré en mí mismo, cuando regresé temprano del mercado y los escuché planeando mi internamiento. Desde que Patricia dijo que ya no soportaba vivir con el viejo. Desde que tú, mi propio hijo, calculaste cuánto dinero ganarías con mi sufrimiento. Valentina intentó una última estrategia desesperada, cayendo de rodillas frente a mí con lágrimas que ahora parecían genuinas. Don Roberto, por favor, todo fue un malentendido. Lo amamos. Solo queríamos lo mejor para usted. Pero sus súplicas sonaban vacías después de meses de mentiras. ¿Lo mejor para mí?, me repetí con una risa amarga. Lo mejor para mí era descubrir quiénes son ustedes realmente antes de que fuera demasiado tarde. Y gracias a eso, ahora puedo disfrutar del resto de mi vida rodeado de personas que realmente me aman. Miré a doña Carmen, quien me sonrió con el afecto de una verdadera hermana. Morales sacó el último documento de su carpeta. También tengo aquí una orden de alejamiento que prohíbe a Miguel y Valentina acercarse a menos de 500 metros del señor don Roberto o de esta propiedad. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Ricardo ya estaba en la puerta, claramente queriendo huir antes de que surgiera más evidencia de su participación. Yo tengo que irme, murmuró sin mirar a nadie. Tengo cosas que hacer. Y salió prácticamente corriendo. Incluso dejó atrás la botella de tequila que había traído para celebrar mi desgracia. Las amigas de Valentina también comenzaron a despedirse apresuradamente, con excusas sobre citas y asuntos urgentes. Nadie quería estar asociado con el lado perdedor de esta batalla legal. Rosa se acercó a Valentina y le susurró algo al oído antes de salir corriendo detrás de los demás. ¿Pero qué hay del asilo?, intentó decir Miguel con una voz ahogada. Ya pagamos el depósito. Hicimos todos los arreglos. Su desesperación era palpable, pero ya no me causaba pena, solo una satisfacción fría y calculada. El asilo es perfecto, respondí con una sonrisa que debió haber helado su sangre, para personas que realmente lo necesitan. Pero yo no soy una de ellas. Resulta que mi mente está perfectamente clara. Mi salud es excelente, y mi futuro es más brillante que nunca. Morales comenzó a guardar los documentos de vuelta en su carpeta con la eficiencia de alguien que había completado una misión importante. Bueno, creo que todos los asuntos legales están claros, anunció. Miguel, Valentina, les recuerdo que tienen exactamente 24 horas para desalojar la propiedad. Después de ese tiempo, se contactará a la policía para hacer cumplir la orden de desalojo. Valentina se levantó lentamente, con el rostro hinchado por las lágrimas y la derrota. Esto no terminará así, murmuró entre dientes. Pelearemos en los tribunales. Probaremos que no está en sus cabales. Adelante, respondí con una calma que me sorprendió. Peleen todo lo que quieran. Tengo la mejor evidencia, el mejor abogado y sobre todo la verdad de mi lado. Además, añadí con una sonrisa, ahora también tengo todo el tiempo del mundo para disfrutar viéndolos destruirse a sí mismos. Fue entonces cuando decidí dar el golpe final. Me dirigí a mi habitación y regresé con el cuaderno que había encontrado en su cuarto semanas atrás. El cuaderno donde Valentina había calculado mi valor en pesos. ¿Reconocen esto?, pregunté sosteniendo el cuaderno en alto. Valentina palideció aún más, si es que eso era posible. Abrí el cuaderno y comencé a leer en voz alta para que todos los invitados restantes pudieran escuchar. Casa, 10 millones de pesos. Coche de Guadalupe, 350,000 pesos. Joyas de Guadalupe, 1.2 millones de pesos. Muebles antiguos, 450,000 pesos. Total aproximado, 12 millones de pesos. Mi voz resonaba en la sala. Cada número era como un clavo en su ataúd de reputación. Y aquí abajo, continué, los gastos proyectados. Asilo mensual 15,000 pesos. Gastos anuales 180,000 pesos. Ganancia neta por año 11,820,000 pesos. El silencio era sepulcral. Incluso los invitados que quedaban se veían horrorizados por la fría calculación de mi vida reducida a números. Esta, dije sosteniendo el cuaderno como evidencia en un juicio, es la prueba de que ustedes nunca me amaron. Solo calculaban cuánto valía mi muerte para ustedes.
Miguel se puso de pie como un resorte, con el rostro rojo de rabia y los puños apretados. Esto es ridículo. No permitiré que un viejo loco me quite lo que es mío por derecho. La máscara del hijo cariñoso había desaparecido completamente, revelando el verdadero monstruo que había estado escondido todo este tiempo. Tuyo por derecho, repetí con una risa que resonó por toda la habitación. ¿Heredero de qué exactamente? ¿Del padre que querías internar contra su voluntad? ¿Del hombre que calculaste vender por 10 millones? Mi voz se había vuelto cortante, cada palabra como un dardo envenenado. Valentina intentó calmar a Miguel colocándole una mano en el brazo, pero él la apartó bruscamente. No me toques. Esto es tu culpa. Tú pusiste estas ideas en mi cabeza. Y ahí estaba la primera grieta en su relación. La presión los estaba haciendo voltearse uno contra el otro, exactamente como yo había esperado. ¿Mi culpa?, gritó Valentina con una voz que se había vuelto histérica. Fuiste tú quien dijo que tu papá era una carga. Fuiste tú quien calculó cuánto valía la casa. Yo solo te apoyé porque pensé que sabías lo que hacías. Sus lágrimas de cocodrilo habían sido reemplazadas por lágrimas genuinas de rabia. Doña Carmen se acercó a la ventana y abrió las cortinas, dejando entrar la luz dorada del atardecer. «Bueno», dijo con una voz calmada que contrastaba dramáticamente con los gritos de Miguel y Valentina. «Creo que es hora de que empiecen a empacar. La mudanza no se hará sola». Su comentario casual fue como echar gasolina al fuego. «Tú no tienes derecho a nada», le gritó Miguel a doña Carmen con una voz que se quebraba por la histeria. «Eres una extraña, una oportunista metiéndose en asuntos de nuestra familia». Se acercó a mi querida amiga de manera amenazante, pero Morales se interpuso inmediatamente. «Señor Thompson», dijo Morales con una voz que podría congelar agua hirviendo, «le sugiero firmemente que controle su temperamento. Amenazar a la nueva dueña legal de esta casa frente a testigos no ayudará a su ya precaria situación legal». Miguel se volvió hacia mí, con ojos inyectados de sangre. «¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Después de mudarme aquí para cuidarte». Su autocompasión era tan repulsiva que me daban ganas de vomitar. «¿Cuidarme?», repetí con genuina incredulidad. ¿Planear mi internamiento forzado es cuidarme? ¿Falsificar certificados médicos es cuidarme? ¿Celebrar mi humillación con una fiesta es cuidarme? Cada pregunta fue como una bofetada verbal. Valentina intentó una nueva estrategia, acercándose a mí con las manos juntas en súplica. «Don Roberto, sé que lo que escuchó sonó mal, pero puedo explicar todo. Solo estábamos preocupados por su seguridad. Esta casa es demasiado grande, demasiado peligrosa para alguien de su edad. Sus mentiras desesperadas eran patéticas. ¿Mi seguridad?», interrumpí con una risa sarcástica. «¿Como cuando dijiste por teléfono que ya no soportabas vivir con el viejo? ¿O cuando calculaste cuánto gastarías en mí en el asilo versus cuánto ganarías vendiendo mi casa?» Eso sonó como mucha preocupación por mi seguridad. Tomé mi teléfono y reproduje una grabación que había hecho la semana anterior. La voz de Valentina llenó la habitación, clara como el cristal. «Solo tenemos que aguantarlo un poco más. Una vez que esté internado podemos vender todo e irnos de aquí para siempre. Nunca más tendremos que fingir que lo toleramos». El silencio que siguió fue sepulcral. Valentina se puso blanca como la pared, y Miguel se dejó caer de nuevo en el sofá, como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. No podían negar evidencia tan clara y contundente. «Hay más grabaciones», continué con una sonrisa creciendo en mi rostro. «Conversaciones sobre cómo gastarían mi dinero, sobre el viaje a Europa que planeaban, sobre el departamento en el centro que querían comprar. Todo documentado, todo fechado, todo completamente legal como evidencia». Morales añadió más leña al fuego. «También tenemos fotos de los documentos falsos, copias de correos electrónicos intercambiados con el asilo y declaraciones de al menos 3 testigos que escucharon sus planes. Su caso no tiene absolutamente ninguna posibilidad en los tribunales». Pedro, quien había regresado sigilosamente pensando que nadie lo vio, apareció en la puerta. «Puedo recuperar mi due», comenzó a decir, pero doña Carmen lo cortó en seco. «En mi casa», dijo con una autoridad que me llenó de orgullo. «Le sugiero que se vaya antes de que decidamos agregar su nombre a la demanda por conspiración
y falsificación de documentos médicos. Ricardo desapareció más rápido de lo que había aparecido, y escuchamos su coche alejarse a toda velocidad por la calle. Las ratas estaban abandonando el barco que se hundía. Miguel se puso de pie una vez más, pero esta vez su agresividad había sido reemplazada por una desesperación palpable. «Papá, por favor», comenzó a rogar con una voz que intentaba sonar como el niño que alguna vez fue. «Sé que cometimos errores, pero sigo siendo tu hijo. No puedes dejarme sin nada. No puedes destruir a tu propio hijo». «¿Mi hijo?», repetí lentamente, saboreando cada palabra. «Mi hijo murió el día que decidió traicionarme. El día que calculó cuánto valía mi sufrimiento en pesos. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que casualmente comparte mi sangre». Valentina intentó una última jugada desesperada, colocando sus manos sobre su vientre plano. Yo estoy embarazada. Vas a ser abuelo. No puedes hacerle esto a tu futuro nieto». El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más tenso. Miguel la miró con genuina sorpresa. «¿Embarazada? ¿Desde cuándo lo sabes?». Su confusión era evidente, y me di cuenta de que esto era una mentira desesperada de último minuto. Morales carraspeó. «Señora Valentina, me temo que hacer declaraciones falsas sobre embarazo para influir en decisiones legales constituye perjurio. ¿Está segura de que quiere continuar por este camino?». Valentina se desinfló como un globo pinchado. Su última carta había sido revelada, y todos sabían que era una mentira. Yo, tartamudeó sin formar una frase coherente. «Suficiente», dije, poniéndome de pie con una dignidad que no había sentido en meses. «Tienen 24 horas ni un minuto más, y si no se van voluntariamente, la policía los ayudará». Los miré a cada uno directamente a los ojos. Su pesadilla acaba de comenzar, mientras que la mía acaba de terminar. Doña Carmen se acercó a mí y tomó mi brazo con afecto genuino. «Venga, mi querido», dijo con una sonrisa cálida. «Vamos a preparar té para celebrar su nueva libertad. En su casa». El énfasis en las últimas dos palabras fue como una puñalada final para Miguel y Valentina. Las horas siguientes fueron las más satisfactorias de mi vida. Doña Carmen y yo nos sentamos en la cocina con nuestras tazas de té de manzanilla, observando por la ventana cómo Miguel y Valentina cargaban sus pertenencias en cajas de cartón baratas que habían tenido que comprar de último momento. La ironía era deliciosa. Las mismas cajas que habían planeado usar para mi mudanza forzada al asilo, ahora las estaban usando para su propia expulsión. Valentina lloraba mientras empacaba su ropa elegante, esos vestidos caros que había comprado, pensando que pronto sería dueña de una casa de 10 millones de pesos. Miguel arrastraba los pies como un zombi, cargando sus libros y trofeos de golf, con la expresión de alguien que acababa de perderlo todo en un casino. Cada viaje que hacían desde el segundo piso hasta el camión de mudanzas era música para mis oídos. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», me dijo doña Carmen mientras sorbía su té. «Es que ellos mismos cavaron su propia tumba. Usted no tuvo que inventar nada, solo documentar su maldad. Tenía razón. Durante meses había sido un espía en mi propia casa, recolectando evidencia de una traición que ellos habían construido ladrillo por ladrillo con sus propias manos. Cada conversación cruel, cada plan malicioso, cada cálculo despiadado había sido cuidadosamente grabado y documentado. Alrededor de las 8:00 de la noche, cuando ya habían sacado la mayoría de sus cosas, Miguel se acercó a la puerta de la cocina. Su rostro mostraba una mezcla de agotamiento, rencor y algo que podría haber sido arrepentimiento si no fuera demasiado tarde para eso. «Papá», dijo con una voz ronca de cargar cajas. «¿Puedo hablar contigo un momento a solas?». Su petición me sorprendió, pero doña Carmen se levantó inmediatamente. «Voy a revisar el jardín», dijo mi querida amiga. «Quiero ver qué flores necesitan agua». Me guiñó un ojo antes de salir, dejándonos solos por primera vez desde que comenzó toda esta revelación. Miguel se sentó en la silla que Valentina había ocupado, y por un momento vi al niño de 10 años que solía ayudarme a hacer galletas en esta misma cocina. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente cuando comenzó a hablar. «No sé qué decir», comenzó evitando mi mirada. «Nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. Al principio solo era una idea.
Valentina seguía insistiendo en que necesitábamos nuestro propio espacio, y esta casa es tan grande, y tú siempre parecías tan cansado. Alto, interrumpí con una voz más fría que el hielo. No vengas con excusas patéticas. Escuché todas sus conversaciones. Sé exactamente cómo empezó todo, cómo evolucionó y cómo planeaban terminarlo. No había nada noble en sus intenciones. Miguel suspiró profundamente. Tienes razón. No hay excusas. Finalmente me miró a los ojos y vi algo que podría haber sido genuino remordimiento. Pero necesito que sepas que nunca quise realmente lastimarte. Pensé que el asilo sería bueno para ti, que estarías mejor cuidado. ¿Con certificados médicos falsos? Le pregunté con incredulidad. ¿Declarándome mentalmente incapaz para que no pudiera defender mis derechos? Eso era cuidarme bien. Su rostro se descompuso. Lo del certificado médico fue idea de Ricardo. Yo nunca quise llegar tan lejos. Pero Valentina dijo que era la única manera de asegurar que no hubiera problemas legales después. ¿Y en qué momento exactamente ibas a detener esta locura? Presioné. Cuando ya estuviera internado contra mi voluntad. ¿Cuándo hubieran vendido mi casa? ¿Cuando estuvieran gastando mi dinero en Europa? Miguel se puso las manos en la cara. No lo sé, creo que nunca. Creo que una vez que empezamos con las mentiras, cada vez fue más fácil seguir mintiendo. Su confesión era patética, pero al menos honesta. Valentina apareció en la puerta de la cocina con los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido por toda la cara. Miguel, el camión está lleno. Tenemos que irnos. Su voz sonaba derrotada, rota. Miguel se levantó lentamente. Papá, sé que probablemente es imposible, pero algún día, tal vez cuando pase el tiempo, ¿crees que podrías perdonarme? La pregunta me golpeó como una bofetada. Por un segundo, solo un segundo, el instinto paternal que había cultivado durante 35 años intentó surgir. Pero entonces recordé sus risas mientras cortaba el pastel que decía «por fin sin el viejo». Recordé los cálculos fríos sobre cuánto costaría mantenerme vivo. Recordé la humillación que habían planeado cuidadosamente para mi cumpleaños. El perdón, dije con una voz que no reconocí como mía. Es algo que se gana, no que se pide. Y para ganarlo, primero tendrías que convertirte en una persona diferente de quien eres ahora. Una persona capaz de sentir genuino arrepentimiento, no solo lástima por las consecuencias de tus propias acciones. Valentina se acercó, claramente desesperada por una última manipulación. Don Roberto, por favor, reconsidere. Somos familia. Los errores se pueden arreglar. Las heridas se pueden sanar. Pero su voz sonaba vacía, mecánica, como si recitara un guión. Familia, repetí, saboreando la palabra. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Es que durante meses pensé que tenía una familia. Me levantaba cada mañana sintiéndome afortunado de tener a mi hijo y mi nuera viviendo conmigo. Cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa, me preocupaba por su bienestar. Y todo ese tiempo ustedes me veían como un obstáculo que remover. Doña Carmen regresó del jardín y se detuvo en el marco de la puerta, evaluando la situación con la sabiduría de sus 72 años. ¿Todo bien aquí?, preguntó con voz protectora. Todo perfecto, respondí poniéndome de pie. Miguel y Valentina ya se iban. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Que tengan una vida interesante, dije, con una sonrisa que supe los perseguiría en sus pesadillas. Miguel pasó junto a mí sin otra palabra, pero pude ver lágrimas en sus ojos. Valentina intentó agarrar mi mano en un último gesto desesperado, pero la aparté como si me hubiera quemado. Esto no terminará así, murmuró entre dientes mientras salía. Pelearemos en los tribunales. Probaremos que está loco. Adelante, respondí con una calma que me sorprendió. Mi abogado estará encantado de presentar toda la evidencia en una sala de tribunal pública. Imagina los titulares en los periódicos. Hijo y nuera intentan robar casa de anciano con certificados médicos falsos. Su reputación se verá muy bien. Valentina palideció al darse cuenta de que una batalla legal pública sería aún más humillante para ellos que la derrota privada. Se alejó arrastrando los pies, completamente derrotada. Desde la ventana, doña Carmen y yo los vimos subir al viejo camión de mudanzas que habían rentado. Miguel conducía con los hombros caídos,
y Valentina lloraba en el asiento del pasajero. Cuando finalmente arrancaron y desaparecieron calle abajo, sentí como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros. «Bueno», dijo doña Carmen, abrazándome con el afecto de una verdadera hermana, «¿qué te parece si abrimos una botella de ese vino que Guadalupe guardó para ocasiones especiales? Creo que esto califica como la más especial de todas». Esa noche, mientras brindábamos con el vino de Guadalupe, bajo las estrellas en mi jardín, en mi casa, rodeado de mi verdadera familia, supe que había tomado las mejores decisiones de mi vida. La traición había dolido, pero la venganza había sido absolutamente dulce. Un mes después de la fiesta de expulsión, que se convirtió en mi mejor venganza, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Doña Carmen y yo habíamos desarrollado una rutina perfecta. Ella mantenía su propia habitación en su antigua casa para sus cosas personales, pero pasaba la mayor parte del tiempo conmigo en nuestra casa. Sí, nuestra casa, porque aunque legalmente la casa era suya, ella siempre me hacía sentir como si fuéramos copropietarios de esta nueva vida que habíamos construido juntos. Las mañanas eran especialmente hermosas. Tomábamos café en el jardín, mientras las flores que Guadalupe y yo habíamos plantado años atrás florecían con una exuberancia que parecía celebrar mi nueva libertad. Doña Carmen tenía un don especial para la jardinería, que yo nunca había desarrollado completamente, y bajo su cuidado, el jardín se había transformado en un paraíso de colores y aromas. «¿Sabes que Miguel pasó por aquí anoche?», comentó doña Carmen una mañana mientras regaba las rosas. «Lo escuché desde mi ventana, conduciendo lentamente frente a la casa. Se detuvo unos 5 minutos, solo mirando. La noticia no me sorprendió. Morales me había informado que Miguel y Valentina habían hecho consultas desesperadas con diferentes abogados buscando alguna manera de revertir lo que habían perdido. Pero todos los profesionales legales llegaban a la misma conclusión. El caso era a prueba de balas. La evidencia era irrefutable, y cualquier intento de demanda solo los hundiría más profundo. «¿Cómo te sientes cuando te cuento esto?», preguntó doña Carmen, con la sensibilidad de alguien que genuinamente se preocupa por mi bienestar emocional. «Vacío», respondí honestamente. Durante 35 años, ese hombre fue mi hijo, mi razón de vivir, mi proyecto de vida más importante. Ahora es solo un extraño que una vez compartió mi apellido. Tomé un sorbo de mi café y añadí, «pero no es un vacío doloroso, es un vacío liberador, como cuando terminas de limpiar un armario lleno de cosas que ya no necesitas». Los rumores en el vecindario se habían extendido como pólvora. Al principio, algunas personas murmuraban que yo había sido demasiado duro, que la familia es sagrada, que los hijos merecen segundas oportunidades. Pero cuando doña Carmen y yo comenzamos a compartir las grabaciones más reveladoras con los vecinos más cercanos, la opinión pública cambió drásticamente. «Don Roberto», me dijo la señora Jiménez, quien vivía 3 casas más abajo, «cualquier hombre de nuestra edad podría haber pasado por lo mismo. Usted nos enseñó que no tenemos que ser víctimas silenciosas de nuestras propias familias». La transformación más sorprendente fue en mi propia autoestima. Durante meses, había caminado por mi casa sintiéndome como un intruso tolerado, midiendo cada palabra, cada gesto, cada respiración para no molestar a mis invitados. Ahora me levantaba cada mañana sintiéndome como el rey de mi propio castillo. 3 semanas después de la expulsión, Morales me visitó con noticias que me llenaron de una satisfacción casi indecente. Pensé que le gustaría saber cómo les está yendo a Miguel y Valentina. Dijo con una sonrisa que prometía buenas noticias. «Por favor, cuénteme todo», dije, sirviéndole té en la sala que ahora decoraba exactamente como yo quería, sin considerar el gusto de nadie más. «Bueno», comenzó Morales, sacando una carpeta de su maletín. «Resulta que Valentina tenía más de 150,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito que Miguel no conocía. Sin el dinero de la venta de su casa no pueden pagarlas, y ahora los bancos los están demandando». La ironía era deliciosa. Valentina había gastado dinero que no tenía basándose en una herencia que nunca recibiría. ¿Y dónde están viviendo?
Pregunté con una curiosidad que sabía era maliciosa, pero no podía evitar. En un departamento de una recámara en la peor parte de la ciudad, continuó Morales con evidente satisfacción. El depósito que pagaron al asilo se perdió porque cancelaron fuera del plazo. Ricardo los abandonó completamente una vez que se difundió la noticia sobre el intento de falsificar documentos médicos. Y lo mejor de todo, Valentina culpa a Miguel de todo y Miguel culpa a Valentina. Su relación se está desmoronando desde adentro. Doña Carmen, quien había estado escuchando desde la cocina, se acercó con una bandeja de galletas caseras. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, comentó. Don Roberto no tuvo que mover un dedo para destruirlos. Se están destruyendo ellos mismos con su propia toxicidad. Morales asintió y añadió, también escuché que Miguel perdió su trabajo. Al parecer, su jefe se enteró del escándalo y decidió que no quería empleados con problemas éticos. Hizo comillas con los dedos alrededor de las últimas dos palabras. La noticia me golpeó de una manera inesperada. Por un segundo, solo un segundo, sentí una punzada de la preocupación paternal que había definido mi vida durante décadas. Pero inmediatamente recordé el rostro alegre de Miguel mientras cortaba el pastel celebrando mi humillación, y esa punzada de compasión se evaporó como rocío bajo el sol. ¿Y Ricardo?, pregunté, recordando al principal cómplice en toda la conspiración. Ah, Ricardo, dijo Morales con una sonrisa mostrando todos sus dientes. Resulta que el colegio médico se enteró del intento de falsificar certificados. Está bajo investigación y probablemente perderá su licencia para ejercer. Su hermano Leonardo, quien trabajaba en el asilo, también está siendo investigado por su participación en el esquema. La justicia poética era tan perfecta que casi parecía ficción. Cada persona que había participado en mi humillación planeada estaba pagando las consecuencias exactas de sus acciones. ¿Hay algo más?, se pregunté, notando que Morales tenía una expresión más seria. Sí, respondió con un tono que cambió. Miguel ha estado preguntando por usted. Dice que quiere hablar, que está arrepentido, que entiende que cometió errores terribles. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Le dije que cualquier comunicación con usted tendría que pasar por mí, y solo si usted específicamente expresa que quiere escucharlo. También le recordé que la orden de alejamiento sigue vigente. Doña Carmen se sentó a mi lado y tomó mi mano con la calidez de una verdadera hermana. ¿Qué sientes al saber que quiere hablar contigo?, pensé cuidadosamente antes de responder. Siento lo mismo que si un extraño en la calle me dijera que quiere disculparse por algo que no recuerdo que me haya hecho. Miguel dejó de ser mi hijo el día que celebró mi expulsión con esa fiesta. El hombre que quiere hablar conmigo ahora es un desconocido que casualmente comparte algunos de mis recuerdos de infancia. Esa tarde, después de que Morales se fue, doña Carmen y yo nos sentamos en el portal viendo el atardecer. La casa parecía más grande, más brillante, más llena de posibilidades de lo que había estado en años. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le dije a mi querida amiga mientras veíamos el cielo teñirse de tonos rosas y dorados. ¿Qué?, preguntó. Ellos pensaban que me estaban quitando mi familia, mi hogar, mi dignidad, mi futuro. Pero en realidad, me dieron el regalo más grande de mi vida. Me liberaron de las cadenas de una familia tóxica y me permitieron descubrir qué es el amor verdadero. Miré a doña Carmen y sonreí. Ahora tengo una familia real, una hermana que me ama por quien soy y no por lo que puedo darle. Doña Carmen apretó mi mano. Y yo tengo un hermano que me ama lo suficiente como para confiarme su hogar y su corazón. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, supe con absoluta certeza que la fiesta de expulsión que Miguel y Valentina organizaron para celebrar mi humillación se había convertido en el catalizador de mi renacimiento. Sus risas se convirtieron en lágrimas, exactamente como yo prometí, pero más importante aún, mis lágrimas se habían convertido en la risa más dulce y libre de toda mi vida. El viejo don Roberto había muerto esa noche, pero un hombre más fuerte, más sabio e infinitamente más libre había renacido, y ese hombre iba a disfrutar cada día que le quedara en esta tierra, rodeado de amor real, en su propia casa, con su verdadera familia.
6 meses después de mi fiesta de expulsión, recibí una llamada que nunca esperé. Era de una productora de televisión llamada Elena Sánchez, quien había escuchado mi historia a través de una cadena de vecinos chismosos que habían convertido mi venganza en el rumor más jugoso del barrio durante semanas. «Señor don Roberto», dijo con una voz animada, «su historia es exactamente lo que estamos buscando para nuestro programa especial sobre personas mayores que se defendieron del abuso familiar. ¿Estaría dispuesto a compartir su experiencia en la televisión nacional?» Al principio la idea me aterrorizó. Toda mi vida había sido una persona privada y reservada que guardaba los asuntos familiares dentro de la familia. Pero después de pensarlo durante una semana y con el apoyo incondicional de doña Carmen, decidí aceptar. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una persona a defenderse de la manipulación familiar, vale la pena, le dije a doña Carmen mientras firmaba el contrato. El día de la grabación, el equipo de televisión convirtió mi sala en un estudio profesional. Elena demostró ser una mujer inteligente y empática de unos 40 años, que me hizo sentir cómodo inmediatamente. «Queremos que cuente su historia con sus propias palabras», me explicó. «Sin dramatizaciones, sin actores, solo usted, su verdad y su valentía». Durante 2 horas les conté todo, desde la tarde de marzo, cuando escuché la primera conversación traicionera, hasta la noche de mi cumpleaños, cuando firmé los documentos que lo cambiaron todo. No omití ningún detalle. Las grabaciones secretas, los planes del asilo, el pastel cruel, la donación de la casa a doña Carmen, todo. El programa se transmitió un miércoles por la noche y el impacto fue inmediato. Mi teléfono no dejó de sonar durante días. Personas de todo México llamaron para compartir sus propias historias de abuso familiar, hijos manipuladores, nueras codiciosas. Algunos lloraban, otros agradecían. Todos decían que ya no se sentían solos. «Salvó mi vida», me dijo un hombre de Monterrey llamado Martín. «Mi hijo y su esposa me habían estado presionando durante meses para que vendiera mi casa y me mudara con ellos. Después de ver su programa, contraté un abogado y descubrí que ya habían falsificado mi firma en varios documentos. Ahora están en la cárcel». Pero la llamada más impactante llegó 3 semanas después del programa. Era de una periodista de investigación que había estado rastreando un patrón de estafas contra personas mayores en toda la región. «Señor don Roberto», dijo, «creemos que su caso no es aislado. Hemos identificado al menos 15 casos similares donde familias usaron exactamente las mismas tácticas contra usted. Resultó que Ricardo había estado operando una red de estafas familiares mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Junto con médicos corruptos y empleados de asilos, habían ayudado a docenas de familias a internar a sus parientes mayores contra su voluntad para apoderarse de sus propiedades. Mi caso había sido el primero en hacerse público, pero no el único. La investigación periodística desmanteló toda la red. Ricardo y sus cómplices fueron arrestados. Varios asilos perdieron sus licencias y varias familias fueron expuestas públicamente por sus crímenes. Me convertí, sin buscarlo, en el rostro visible de un movimiento por la justicia para las personas mayores. Morales estaba eufórico. «No solo se vengó de su propia familia», me dijo durante una de nuestras reuniones. «Expuso un sistema entero de abuso. Es usted un héroe nacional». La ironía más deliciosa llegó cuando me enteré del destino final de Miguel y Valentina. Su relación se había implosionado completamente bajo la presión de las deudas, el desempleo y la humillación pública. Valentina había regresado a la casa de su familia en otro estado, pero ellos la rechazaron porque el escándalo había llegado hasta allá también. Miguel estaba viviendo en una habitación rentada, trabajando en empleos temporales, y según lo que escuché, había desarrollado problemas con el alcohol. Un día, mientras doña Carmen y yo decorábamos el árbol de Navidad en nuestra sala, que ella me hizo una pregunta que me sorprendió. «¿Te arrepientes de haber sido tan duro con ellos?». Pensé cuidadosamente antes de responder. «¿Sabes qué es extraño?», dije, mientras colgaba un adorno que Guadalupe me había regalado en nuestra primera Navidad juntos. «No siento ni arrepentimiento ni satisfacción en su destrucción. Siento un vacío, como si fueran personajes en una telenovela que dejé de ver. Ya no hay odio, pero tampoco amor,
No queda nada y ese nada es perfecto. ¿Te molesta eso?, preguntó. Al contrario, respondí sonriendo. Me libera. Durante meses me preocupé de que guardar tanto rencor me consumiera, pero resulta que después de que obtuve justicia, el rencor simplemente se evaporó. No hay odio, pero tampoco amor. Nada quedó. Y ese nada es perfecto. Esa Navidad fue la más feliz que había tenido en años. Doña Carmen y yo invitamos a todos los vecinos que se habían convertido en mi red de apoyo durante los meses difíciles. La casa se llenó de risas genuinas, abrazos sinceros, conversaciones sin motivos ocultos. Durante la cena, la señora Jiménez levantó su copa. Por don Roberto, quien nos enseñó que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para cambiar el curso de nuestras vidas, y nunca es tarde para encontrar una familia real. Mientras todos brindaban, sentí una paz que no había experimentado desde la muerte de Guadalupe. Esta era mi verdadera familia, personas que me amaban por quien era y no por lo que podían obtener de mí. El último regalo de esa noche llegó cuando Morales tocó la puerta con una sonrisa misteriosa. «Don Roberto, tengo noticias que creo que lo harán feliz», dijo entregándome un sobre oficial. Dentro había un cheque por 380,000 pesos. «¿Qué es esto?», pregunté confundido. «Esta es parte de los bienes recuperados de la red de estafas de Ricardo», explicó Morales. Resulta que él estaba guardando el dinero robado de víctimas anteriores en cuentas bancarias secretas. Cuando fue arrestado encontraron las cuentas. Todas las víctimas están recibiendo compensación. Doña Carmen se rió. Incluso desde la prisión Ricardo sigue dándote regalos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa, en mi habitación, rodeado de mi verdadera familia, reflexioné sobre el año más extraordinario de mi vida. Había perdido un hijo, pero ganado una hermana. Había perdido una nuera, pero ganado mi propio respeto. Había perdido ilusiones, pero ganado verdad. La fiesta de expulsión que Miguel y Valentina organizaron para celebrar mi humillación se había convertido en la verdadera celebración de mi liberación. Sus risas se convirtieron en lágrimas, exactamente como prometí. Pero más importante aún, mis lágrimas se habían convertido en la risa más dulce de mi vida. El viejo don Roberto había muerto esa noche, pero un hombre más fuerte, más sabio e infinitamente más libre había renacido. Y ese hombre iba a disfrutar cada día que le quedara en esta tierra, rodeado de amor real, en su propia casa, con su verdadera familia. Un año después de la fiesta de expulsión, algo inesperado sucedió. Estaba en el supermercado comprando ingredientes para preparar pozole, el platillo favorito de doña Carmen. Cuando lo vi, Miguel estaba en el pasillo de los productos enlatados más baratos, con ropa arrugada y barba sin afeitar, comparando precios de frijoles como si cada peso contara. Porque probablemente así era. Por un momento nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos un mar de emociones, vergüenza, arrepentimiento, dolor y algo que podría haber sido esperanza. Dio un paso hacia mí, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero yo simplemente le di la espalda y continué con mis compras. No con rabia, no con satisfacción, sino con la indiferencia total de alguien que ha cerrado completamente ese capítulo de su vida. Lo escuché decir mi nombre una vez, suavemente, papá. Pero no me detuve, porque ese hombre ya no era mi padre. Ese título se gana con amor, respeto y honor. No es solo un derecho de sangre. Cuando llegué a casa le conté a doña Carmen sobre el encuentro. «¿Cómo te sentiste?», preguntó con esa capacidad suya de ir directo al corazón del asunto. Como si hubiera visto a un extraño que se parece a alguien que conocí hace mucho tiempo, respondí honestamente. No sentí rabia, no sentí pena, no sentí nada. Y esa nada fue perfecta. Esa noche, mientras doña Carmen y yo cenábamos el pozole en el portal bajo las estrellas, hablamos sobre el futuro. «¿Sabes qué he estado pensando?», dijo doña Carmen. «Deberíamos crear una fundación para ayudar a otras personas mayores que están siendo abusadas por sus familias. Usar tu historia, tu experiencia, para hacer una diferencia real». La idea me llenó de emoción. «La Fundación Guadalupe», dije inmediatamente, «en honor a mi esposa, quien siempre creyó en defender a los vulnerables». Y así nació nuestro nuevo proyecto.
Con parte de la compensación que recibí, y con la ayuda de Morales, establecimos la Fundación Guadalupe. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, apoyo emocional y recursos para personas mayores que enfrentaban abuso familiar. En el primer año, ayudamos a más de 50 personas a defenderse de familias manipuladoras. Algunos casos eran tan similares al mío que parecían copias. Otros eran aún peores, pero cada persona que ayudábamos, cada vida que cambiábamos, sentía como si estuviera convirtiendo mi dolor en propósito, mi traición en transformación, mi humillación en heroísmo. Las invitaciones para hablar en conferencias llegaban constantemente. Universidades, grupos de personas mayores, programas de televisión, todos querían escuchar mi historia. Y yo la compartía una y otra vez, porque sabía que en algún lugar alguien la necesitaba escuchar. «Eres famoso», bromeó doña Carmen una noche después de que regresé de dar una conferencia en la Ciudad de México. «No», respondí sonriendo, «soy libre, y eso es mucho mejor que ser famoso». 2 años después de la fiesta de expulsión, recibí una carta. Era de Miguel. Morales me la entregó con una expresión seria. «No tienes que leerla si no quieres», dijo. «Puedo guardarla o destruirla». Pero la curiosidad ganó. La abrí y leí: «Papá, sé que no tengo derecho a llamarte así. Sé que perdí ese derecho hace mucho tiempo, pero no sé cómo más dirigirme a ti. No espero perdón, no espero una respuesta. Solo quiero que sepas que tienes razón. Sobre todo, yo no era tu hijo, era un extraño que compartía tu sangre y traicionó tu amor. He pasado estos 2 años trabajando en mí mismo. Terapia, grupos de apoyo, tratando de convertirme en una persona que merezca eventualmente, tal vez, ganarse tu perdón. No te pido que me respondas. No te pido que me veas. Solo quiero que sepas que lo que me hiciste no fue cruel. Fue justo. Y fue exactamente lo que necesitaba para finalmente ver quién era realmente. Gracias por enseñarme la lección más cara pero más importante de mi vida. Miguel». Leí la carta 3 veces. Doña Carmen la leyó también. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Nada», respondí doblando la carta cuidadosamente. «Tal vez algún día, dentro de muchos años, cuando haya probado con acciones, y no solo con palabras que ha cambiado, tal vez entonces podamos tener una conversación. Pero ahora, mi respuesta es seguir viviendo mi mejor vida sin él». Guardé la carta en un cajón. No la destruí, pero tampoco la respondí. Era un reconocimiento de que la había recibido, pero no una puerta abierta. Aún no 3 años después de aquella fiesta de cumpleaños que cambió todo, me senté a escribir este relato. No por rencor, no por venganza, sino para dejar un legado, para que otras personas sepan que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para cambiar el curso de tu vida, nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadera familia. La Fundación Guadalupe había crecido más allá de mis sueños más salvajes. Teníamos oficinas en 5 estados de México. Habíamos ayudado a más de 200 familias. Habíamos cambiado leyes para proteger mejor a las personas mayores. Y todo había comenzado con una fiesta. Una fiesta cruel diseñada para celebrar mi humillación. Una fiesta que se convirtió en el catalizador de mi renacimiento. Si pudiera hablar con el don Roberto de hace 3 años, el que estaba parado en su cocina, escuchando a su hijo planear su traición, le diría esto: el dolor que sientes ahora es real. La traición que estás viviendo es horrible. Pero ese dolor se convertirá en tu mayor fortaleza. Esa traición te mostrará quién eres realmente. Y del otro lado de esta oscuridad hay una luz más brillante de la que jamás imaginaste. Porque la verdad es esta: Miguel y Valentina no destruyeron mi vida. La salvaron. Me forzaron a enfrentar verdades que había estado evitando. Me obligaron a defenderme de maneras que nunca pensé que podría. Me liberaron de cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. La venganza fue dulce, sí, pero la verdadera victoria no fue verlos sufrir. La verdadera victoria fue descubrir que podía ser feliz sin ellos, que podía construir una vida nueva a los 67 años, que podía encontrar familia en lugares inesperados. Doña Carmen me enseñó que la familia no es solo sangre, es lealtad, es amor, es estar presente en los momentos difíciles,
Y ella había sido más familia para mí en estos 3 años que Miguel en toda su vida. Ahora, a mis 70 años, mirando hacia atrás en todo lo que sucedió, puedo ver las lecciones que esta experiencia me enseñó. Primera lección. La bondad no debe confundirse con debilidad. Durante años, fui generoso con Miguel y Valentina porque pensé que eso era ser un buen padre y suegro. Pero ellos interpretaron mi bondad como debilidad. Aprendí que puedes ser amable y fuerte al mismo tiempo. Puedes ser generoso sin ser ingenuo. Segunda lección. Nunca es tarde para defenderte. A los 67 años, cuando muchos dirían que era demasiado viejo para pelear, me levanté y luché por mi dignidad. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. La edad no es una excusa para aceptar el abuso. Tercera lección. La verdadera familia se demuestra con acciones, no con palabras. Miguel decía que me amaba mientras planeaba mi destrucción. Doña Carmen nunca dijo te quiero como un hermano, pero lo demostró todos los días con sus acciones. Cuarta lección. La documentación es poder. Las grabaciones, los documentos, las evidencias que recopilé fueron mi salvación. En un mundo donde tu palabra contra la de ellos podría no ser suficiente, la evidencia habla por sí sola. Quinta lección. El perdón no es obligatorio. La sociedad nos dice que debemos perdonar a la familia, que la sangre es más espesa que el agua, pero aprendí que el perdón es un regalo que se gana, no un derecho que se exige, y está bien no darlo si no lo sientes genuinamente. Sexta lección. El dolor puede convertirse en propósito. Mi sufrimiento podría haberme destruido. En cambio, lo convertí en la Fundación Guadalupe. Lo usé para ayudar a otros. Transformé mi peor momento en mi mayor legado. Han pasado 5 años desde aquella fiesta de expulsión. 5 años que se sienten como una vida entera. La Fundación Guadalupe ahora opera en todo México. Hemos ayudado a más de 500 personas mayores a defenderse del abuso familiar. Hemos cambiado leyes federales. Hemos creado refugios seguros. Hemos entrenado abogados especializados en protección de personas mayores. Doña Carmen y yo celebramos cada aniversario de nuestra liberación, como llamamos a aquella fiesta de cumpleaños. No con rencor, sino con gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud por haber encontrado el uno al otro. Gratitud por la vida que construimos juntos. Mi salud está excelente. A mis 72 años camino todos los días, mantengo el jardín, trabajo en la fundación y disfruto cada momento de mi vida. Los médicos dicen que estoy más saludable ahora que hace 5 años, y creo que es porque finalmente estoy en paz. ¿Miguel? Según las últimas noticias que escuché a través de conocidos mutuos, está reconstruyendo su vida lentamente. Trabaja honestamente ahora. Se divorció de Valentina hace 3 años. Está en terapia. Ha pagado todas sus deudas. Y hace 6 meses hizo algo que nunca esperé. No me contactó directamente, pero donó dinero a la Fundación Guadalupe. Una cantidad pequeña, 5,000 pesos, pero con una nota anónima que decía: para honrar al padre que nunca merecí. Morales me mostró los registros de la donación. Era definitivamente de Miguel, pero no me contactó, no pidió reconocimiento, no buscó reconciliación, solo hizo algo bueno en silencio. ¿Vas a responder?, preguntó doña Carmen cuando le conté. Todavía no, respondí, pero tal vez algún día, cuando haya más acciones que palabras, cuando haya un patrón de cambio real y no solo un gesto. Porque esa es la diferencia entre ahora y hace 5 años. Ya no estoy enojado. Ya no busco venganza, pero tampoco estoy dispuesto a abrir mi corazón, solo porque alguien hizo un gesto bonito. La confianza se gana con el tiempo, con consistencia, con prueba de cambio real. La pregunta que más me hacen cuando cuento mi historia es: ¿valió la pena? Y mi respuesta siempre es la misma, cada segundo. No por la venganza, no por verlos sufrir, sino por lo que gané en el proceso. Gané mi dignidad, gané mi autorrespeto, gané una hermana en doña Carmen, gané un propósito en la fundación, gané una comunidad de personas que me apoyan, gané la certeza de que puedo enfrentar cualquier cosa que la vida me lance. Perdí un hijo, sí, pero gané mi alma. La gente también me pregunta si alguna vez me siento solo. Y les digo la verdad, nunca me he sentido menos solo en mi vida, porque estar rodeado de personas que realmente te aman
es infinitamente mejor que estar rodeado de personas que solo fingen hacerlo. Mi casa ahora está llena de vida. Doña Carmen y yo organizamos reuniones semanales para voluntarios de la fundación. Tenemos cenas mensuales con todos nuestros vecinos. En las fiestas, nuestra sala se llena de risas genuinas, no de sonrisas falsas. Y cada noche, antes de dormir, miro la foto de Guadalupe en mi mesa de noche y le digo, «Lo hice, mi amor. Me defendí. Encontré mi camino de regreso a la felicidad. Y creo que estarías orgullosa. Si estás leyendo esto y te sientes identificado con mi historia, si tienes familia que te trata como una carga, si escuchas conversaciones sobre ti como si fueras un problema a resolver, si sientes que te están presionando para tomar decisiones que no quieres tomar, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay millones de personas mayores en todo el mundo viviendo exactamente lo que yo viví. Y muchos de ellos no saben que tienen opciones. No saben que pueden defenderse. No saben que hay ayuda disponible. Puedes defenderte. No importa tu edad. No importa cuán débil te sientas. No importa cuánto te digan que es por tu propio bien. Si algo no se siente correcto, probablemente no lo es. Confía en tu instinto. Documenta todo. Graba conversaciones donde sea legal. Toma fotos de documentos. Guarda correos electrónicos. Crea un registro de fechas y eventos. La evidencia es tu mejor arma. Busca ayuda legal. Un buen abogado puede cambiar todo. Si no tienes dinero, hay servicios legales gratuitos para personas mayores en la mayoría de los países. Búscalos. Úsalos. No tengas miedo de parecer malo. Te dirán que eres cruel, que eres egoísta, que la familia es sagrada, pero defender tus derechos no te hace malo. Te hace fuerte. La sangre no te hace familia. La familia real es la que te apoya, te respeta, te ama sin condiciones. A veces esa familia son amigos, vecinos o incluso extraños que se convierten en hermanos del corazón. Nunca es demasiado tarde. Yo tenía 67 años cuando cambié toda mi vida. Si yo pude, tú puedes. La edad es solo un número. La dignidad no tiene fecha de vencimiento. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sentado en el portal de mi casa con doña Carmen a mi lado, con el jardín de Guadalupe floreciendo a nuestro alrededor, puedo decir honestamente, soy feliz. No a pesar de lo que pasó, sino en parte gracias a ello, porque esa experiencia horrible me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Me obligó a establecer límites que debía haber puesto hace años. Me obligó a valorarme de maneras que nunca antes había hecho. La fiesta de expulsión que Miguel y Valentina organizaron para celebrar mi humillación fue, irónicamente, el comienzo de mi verdadera fiesta. Mi fiesta de liberación. Mi fiesta de renacimiento. Mi fiesta de autodescubrimiento. Sus risas se convirtieron en lágrimas, sí. Pero más importante, mis lágrimas se convirtieron en sabiduría. Mi dolor se convirtió en propósito. Mi traición se convirtió en transformación. Y si pudiera volver atrás y cambiar algo, si pudiera evitar toda esa experiencia, lo haría. No porque ese camino difícil me llevó exactamente a donde necesitaba estar. Me llevó a mí mismo. Así que a Miguel, donde quiera que estés, gracias. Gracias por mostrarme quién eras realmente. Gracias por forzarme a defenderme. Gracias por darme la oportunidad de descubrir mi propia fuerza. Y a Valentina, gracias también. Tu codicia y tu crueldad fueron el catalizador que necesitaba para despertar de mi complacencia. A Ricardo y todos los cómplices, gracias por ser tan obviamente corruptos que fue fácil exponer su esquema y salvar a otros de su destino. Y a todos los que me apoyaron. Doña Carmen, Morales, mis vecinos, todos los que creyeron en mí, gracias desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me enseñaron el verdadero significado de familia. La última lección que aprendí, y tal vez la más importante, es esta. La venganza más dulce no es ver a tus enemigos sufrir. La venganza más dulce es ser tan increíblemente feliz sin ellos que su opinión sobre ti ya no importa. Miguel podría perdonarse a sí mismo algún día. Podría reconstruir completamente su vida. Podría convertirse en una persona totalmente diferente. Y si eso sucede, genuinamente me alegraré por él. No porque lo ame como mi hijo.
ese vínculo está roto y tal vez nunca se repare, sino porque he aprendido que desear mal a otros solo te envenena a ti mismo. Su sufrimiento no aumenta mi felicidad. Su redención no disminuye mi victoria, porque mi victoria nunca fue sobre ellos, fue sobre mis propios miedos, mi propia complacencia, mi propia incapacidad de defenderme. Y esa batalla la gané. Así que aquí termina mi historia. La historia de cómo una fiesta de expulsión se convirtió en una fiesta de liberación. La historia de cómo las peores personas de mi vida me llevaron a las mejores versiones de mí mismo. Si mi historia te inspiró, compártela. Si conoces a alguien que la necesita escuchar, cuéntasela. Si estás viviendo algo similar, úsala como guía, porque al final del día esta no es solo mi historia. Es la historia de todos los que alguna vez fueron subestimados, traicionados o descartados por las personas que se suponía debían amarlos. Y la moraleja es simple pero poderosa. Nunca es demasiado tarde para defenderte. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu verdadera familia. Nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Y nunca es demasiado tarde para ser feliz. Con amor y respeto, Don Roberto. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super thanks para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Ya te agradezco mucho por el apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En el video puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. Hay mucho más en mi canal Consejos de Padre. No olvides suscribirte para no perderte ningún video. Hasta la próxima historia de vida con cariño y respeto.